Hola amigos de YouTube, mi nombre es Kenny Aguirre, bienvenidos al canal. En esta primera parte de Semiología General vamos a ver la introducción de sus definiciones, abreviaturas y terminología médica. Definiciones. ¿Qué es semiología? Cuando te llega un paciente a la consulta, usualmente el médico o tú le vas a hacer una serie de preguntas, es decir, un interrogatorio, acerca de qué signos y síntomas está padeciendo actualmente. Seguidamente, el médico te examina y según todos los hallazgos que haya obtenido a través del examen físico, este va a llegar a un diagnóstico. Para la semiología, entonces, lo definimos como el estudio de los signos y síntomas de las enfermedades y sus consecuencias. Viene de la palabra semellón, que significa signo, síntoma, y logos, que es estudio o tratado. Ahora, para aprender semiología tenemos que tener conocimientos sólidos en anatomía, porque con esto conoces la estructura del cuerpo. También a lo largo de todo lo que leas en los libros de semiología vas a encontrar anatomía topográfica. Con fisiología sabemos la función normal del cuerpo en condiciones normales. Con fisiopatología aprendemos cómo esto que era normal se vuelve anormal, cómo funciona la enfermedad. Y con semiología vas a ver cómo se va a manifestar la enfermedad a través del paciente. Entonces vas a llegar a un diagnóstico. Y con la farmacología vas a tratar la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos importantes, sobre todo cuando estemos empezando a estudiar esta ciencia. Primero, ¿qué es un signo? Un signo es la manifestación objetiva de la enfermedad, es decir, aquello que yo lo puedo ver, aquello que es tangible, aquello que puedo evidenciar con los ojos. Por ejemplo, fíjense, esto se llama signo de Brudzinski, que se da en casos de meningitis. Fíjense cómo el médico por la parte posterior de la nuca hace una flexión de la cabeza y los miembros inferiores adoptan esta posición. Diagnóstico meningitis. Síntoma es una manifestación subjetiva de la enfermedad, es decir, aquello que no estoy viendo pero que el paciente sí está padeciendo. Por ejemplo, una cefalea yo no lo puedo ver, un cólico tampoco, una pirosis que es una molestia con una sensación de quemazón en el epigastrio, yo no lo puedo ver pero el paciente te está refiriendo. Un dolor de oído, una otalgia, lo mismo. Una enfermedad. Si nosotros sumamos signo más síntoma, nos va a dar enfermedad. Un conjunto de signos y síntomas con una misma evolución y de causa específica. Y nos vamos a empezar a relacionar con lo que es estas abreviaturas de ciertas enfermedades recurrentes en el ámbito hospitalario. Infección de tracto urinario, tuberculosis, neumonía adquirida en la comunidad, por decir algunos ejemplos. Nosotros sumamos signo más síntoma más el examen físico, vamos a llegar a identificar una enfermedad para deducir su pronóstico y tratamiento. El diagnóstico puede ser presuntivo, que es lo que usualmente se hace en semiología. Llegamos a un diagnóstico presuntivo que después, una vez solicitemos ciertos exámenes complementarios, vamos a llegar a un diagnóstico definitivo. En semiología, el 70% de todo el diagnóstico final va a ser a través de la clínica. Eso es muy importante. En la catapnesis es los datos del paciente ya concluido su estudio y tratamiento. La epicrisis, en el momento de la alta médica, se le va a consignar los datos de toda la historia clínica. Es decir, que cuando a un paciente le damos de alta, le damos como un resumen de todo lo que ha pasado, desde sus diagnósticos de ingreso, su diagnóstico de egreso, qué laboratorio se le ha pedido, qué hallazgos relevantes ha habido, y si tiene tal vez algún tratamiento ambulatorio que completar en casa, pues también se colocan esas indicaciones en una epicrisis. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas con un mismo curso y evolución que procede de una misma causa. Sin significa con y dromo significa aparición. Les pongo un ejemplo. En el síndrome de Wunderlich, el síndrome de Wunderlich se caracteriza por una hemorragia renal espontánea, donde vamos a ver una tríada, es decir, tres síntomas característicos de esta enfermedad, que es la tríada de Lenk, que se caracteriza por dolor agudo en el flanco, masa palpable y shock hipovolémico. Pródromos es un concepto muy importante porque lo van a ver a medida que vayan leyendo libros de clínica, esta palabra pródromos, que significa signos o síntomas vagos, poco característicos de una enfermedad. Es decir, viene de la palabra pro, que es delante, o precursor, y dromos, que es aparición. ¿Qué significa que es un síntoma o signo vago? Un cólico en el hipogastrio, en fosa ilíaca derecha, en flanco derecho, en hipogastrio, mesogastrio, donde tú quieras en el abdomen, es de múltiples causas. Un dolor abdominal puede ir desde una apendicitis, una peritonitis, una colecistitis, una torsión ovárica, es decir, no es algo específico de una enfermedad, no es algo exclusivo de una enfermedad. Un dolor abdominal puede ser de muchas causas. Mientras que su contrario es el patognomónico, es exclusividad, signo característico casi exclusivo de una enfermedad. ¿Ves este signo? Este es el diagnóstico.
viene de la palabra patos, que significa enfermedad, y dromos, que es aparición. Aquí les coloco un ejemplo. Fíjense cómo se forma este halo pardo grisáceo en el ojo. Esto se llama el anillo de Kaiser-Fleischer, que es un signo patognomónico de la enfermedad de Wilson. ¿Qué es pronóstico? Una vez que nosotros hemos conocido los signos y síntomas, vamos a prever cuál es el curso de esta enfermedad. Si es favorable, desfavorable, viene de la palabra pro, que es delante, y gnosco, yo conozco. Si es un pronóstico favorable o reservado. Usualmente cuando existe un mal pronóstico siempre tenemos que decir que es reservado. Es lo más ideal. La propedéutica es aquello que estoy haciendo ahora. La enseñanza clínica para la preparación clínica. Viene de la palabra pro, delante, padeivo, yo enseño. Yo les estoy enseñando semiología. Anamnesis. Anamnesis es el interrogatorio al paciente o familiar sobre la enfermedad actual o pasada, que es la primera parte de la historia clínica. Ana significa nuevo, nesis, memoria. Aquí vamos a contar datos personales, antecedentes, enfermedad actual. Ahora vamos a ver abreviaturas y terminología médica. Las abreviaturas son importantes porque cuando vayas a hacer tus rotes o tus prácticas hospitalarias, vas a ver ciertas abreviaturas importantes en la historia clínica que en la mayoría o en ningún libro probablemente encuentres las abreviaturas, que son un sinfín, pero acá te voy a colocar las más quizás relevantes que te van a servir. ¿Ok? Entonces, fíjense estas abreviaturas que puedes hallar en una historia clínica, y si no sabes el significado, aquí te los coloco. Pronóstico, diagnóstico, tratamiento, TTO o TX también puede ser válido, cirugía, quirófano o algo quirúrgico, reanimación cardiopulmonar, TX, TZ, tomografía axial computarizada. Fíjense que tiene una gran similitud con tratamiento, pero va a depender del contexto de lo que estás leyendo. Radiografía, EKG con K. ¿Por qué? Porque un electrocardiograma podría abreviarse como SG, también es válido, pero se puede confundir con un electroencefalograma, por eso usualmente usamos EKG. Ultrasonografía o USX también lo puedes encontrar. Unidad de terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos, cada servicio tiene sus propias características. Si por ejemplo es pediátrico, puedes encontrar como USIP o UTIP, unidad de terapia intensiva pediátrica, o puedes encontrar USIM con M, unidad de cuidados intensivos maternológicos, en el caso que estés rotando ginecología. Control de signos vitales, todo lo que vas a hacer como internito, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, oxígeno. En las indicaciones vas a ver ciertas abreviaturas que tú como médico, como interno, lo debes conocer bien. Si bien son varios, aquí te voy a colocar algunos que son más recurrentes. Vía oral, vía intravenosa o endovenosa, intramuscular, subcutánea, nada por vía oral, sonda nasogástrica, sonda vesical, PRN, por razones necesarias. Muy importante. ¿Por qué? Porque puedes ver en una historia clínica, por ejemplo, SNG-PRN. Entonces significa sonda nasogástrica por razones necesarias. Por ejemplo, tal vez se complica una obstrucción, por ejemplo, intestinal, y está presentando vómitos incoercibles. Le vas a colocar lógicamente una sonda nasogástrica por razón necesaria. Antibióticos 2 veces al día, esto en farmacología lo estás viendo. VITES 2 veces al día, TIT son 3 veces al día, QUIT son 4 veces al día. Enfermedades. Si bien hay muchas abreviaturas y lo vas a ver a lo largo de la carrera, pues aquí te coloco algunos ejemplos. Accidente cerebrovascular, hipertensión, coagulación intravascular diseminada, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, infección de tracto urinario. Ahora, PBBS, ¿por qué es muy importante esto? Paciente que vive con VIH-Sida. En un pase de visita, mientras estás en el hospital, no te puedes referir a un paciente masculino, VIH positivo, en fase SIDA, no lo puedes decir así por el mismo respeto al paciente. Entonces, los médicos nos referimos a un paciente que vive solamente con VIH, colocas paciente masculino, PBBS o PBB, ahí ya estás dando a entender a todo el personal de salud que este paciente es VIH positivo. Si dices PBBS, pues ya les estás indicando que este está en una fase SIDA. O mautitis media aguda de PPNI, gineco, de desprendimiento prematuro de placenta normal inserta. Obstetricia. Laboratoriales hay un sinfín, pero aquí te coloco algunos ejemplos. PCR y PCR puede ser proteína C reactiva o reacción en cadena en polimerasa, pero ya depende del contexto de la persona en la historia clínica. Ahora, terminología. Cuando nosotros no conocemos un concepto, tienes que observar sus prefijos o sufijos. Pre significa antes, es decir, a una palabra se le añaden elementos a una palabra base para modificar su significado. Es decir, les voy a colocar aquí un ejemplo. A y an significa sin o que es ausente de algo. Si yo coloco anosmia, osmia
tiene relación con lo que es la parte olfativa. Al decir anosmia, es decir, carece de olfato, del sentido del olfato. Acoria es la ausencia congénita de la pupila, no hay pupila. Anuria, uria nos suena a orina, no hay orina, sin orina. Hemi, mitad, hemiplegia, hemiparesia, hemitórax, solo un lado del tórax, la mitad del tórax, eso te está diciendo. Hidro, agua, hidrotórax, hay agua en el tórax, hay agua anormal en el riñón porque siempre hay agua, pero la hidronefrosis es una complicación. Hidrofilia, que tiene filiación por el agua. Esto lo has debido ver en fisiología, por ejemplo. Hiper, mayor que el valor de algo. Hipertensión, presión arterial por encima de los valores normales. Hiperhidrosis, sudoración excesiva por encima de lo normal. Ahora, un sufijo es aquello que está usualmente en la parte final de una palabra base. Por ejemplo, glosodinia. Dinia sí significa dolor, gloso significa lengua. Glosodinia, dolor de lengua. Otodinia, dolor de oído. Ahora, fíjense que a veces estas palabras, si bien van al final, a veces pueden comportarse como prefijos, pero tienen más o menos el mismo sonido al mencionarlos. Odino, fagia. Dolor al tragar. Fagia es comer, ¿no? Fagocitosis, fagia, comer, tragar. A eso se está refiriendo. Ectomía, extracción. Apendicectomía, extracción del apéndice. Colecistectomía, extracción de la vesícula. Fobia, intolerancia. Fotofobia, intolerancia a la luz. Hidrofobia, intolerancia al agua. Aquí estamos, fíjense, mezclando como que un prefijo de hidro con un sufijo que es fobia y está formando una palabra, hidrofobia. Ostomía, apertura, una ileostomía, una nefrostomía. Bien, ahora vamos a ver cómo se divide el examen físico general. Para esto tenemos que tener buenas condiciones del ambiente donde vamos a estar. Una temperatura adecuada, una luz natural o blanca. No se colocan luces de color o luces amarillas porque puede, por decir de alguna forma, pasar de inadvertido ciertas fases que pueden tener los pacientes. Por ejemplo, un paciente ictérico que está amarillo de por sí y entra a un consultorio amarillo, no tiene sentido que le coloques esa luz. Por eso es importante que sea así. Herramientas, tu estetoscopio, linterna, todo aquello que vas a necesitar para hacer el examen físico, tanto general como segmentario. Y en base a la experiencia se te va a ir entrenando todo lo que es el ojo clínico, el juicio clínico a medida que vayas viendo más pacientes. Entonces, el examen físico general se va a dividir en 4 fases. Y siempre van a ser en este orden con algunas excepciones. El primer paso es la inspección, es ver u observar. Como dice en nuestro buen libro, cuanto mejor se mira, mejores cosas se observan. Ahí solamente lo ves, aún no lo vas a tocar. No lo vas a tocar todavía, solamente lo estás viendo, estás inspeccionando. En el examen físico general, que es una parte de la historia clínica que lo vamos a ver cuando veamos estructura de historia clínica, va a ser la actitud, las facies, la piel y las faneras, que se refiere a las uñas y pelos, estado de hidratación, de conciencia y de nutrición. El segundo paso del examen físico es la palpación. ¿Qué es la palpación? Es el examen físico a través del tacto. Puede ser superficial, puede ser profunda, puede ser unimanual con una mano, bimanual con 2 manos. Hay métodos de palpación, hay tipos de palpación, hay maniobras. Por ejemplo, maniobra de la Segue, maniobra de Obrastow, maniobra de Galambos. Y tacto, que puede ser simple, doble o combinado. El tercer paso del examen físico es la percusión. ¿Qué es la percusión? Consiste en dar golpes suaves sobre la superficie del cuerpo para obtener sonidos de los órganos subyacentes, y estos sonidos van a tener ciertas características o cualidades que nos permiten reconocer el estado físico. Incluso nos permite delimitar ciertos órganos, por ejemplo el hígado. Para esto vamos a emplear ciertos métodos de percusión que tienes que ir practicando día con día. Contigo mismo puedes hacerlo. Puede ser una percusión inmediata o directa en resorte, medio o dígito digital o de Gerard, también se llama, con la faceta dorsal de los dedos puntiforme, ortopercusión de Plesch. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en estos temas de examen físico general. Sonidos. 3 sonidos básicos que vas a obtener a la percusión a grandes rasgos: claro pulmonar, timpanismo y matidez. Hay otros tipos como la submatidez, matidez dreica, que lo vamos a ir viendo después. Y el último paso del examen físico, que es la auscultación, que es el examen físico a través del sentido del oído, en la cual puede ser directa o puede ser indirecta.
En la indirecta nosotros usamos nuestro famoso estetoscopio. En la siguiente clase nosotros vamos a ver lo que es inspección, así que estén atentos al próximo video.